Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles en este su programa de Profesionista a Profesionista de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro a través de la Dirección de Profesiones. Y bueno, pues como cada mes tenemos invitados de lujo y en esta ocasión no puede ser la excepción. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Vega Páez, a quien le aprecio en lo personal, en lo institucional, la disponibilidad que siempre ha tenido para trabajar conjuntamente con la Dirección Estatal de Profesiones. Él es presidente del Colegio de Profesionistas de la Informática del Estado de Querétaro, que vamos a platicar posteriormente de cómo ha ido cambiando este término de la informática a lo que hoy conocemos por tecnologías de la información, etcétera. Pero antes, Toño Vega Páez, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias por la invitación, doctor, siempre muy amable. Al contrario, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde naciste, mi estimado ingeniero? Bueno, yo nací en Ciudad de México, ¿ya? Pero mi papá es queretano. Mi papá es queretano de aquí de San Joaquín. Mi mamá de Ciudad de México. Mi hermano mayor y yo nacimos en Ciudad de México. Y los restantes 6 hermanos ya somos de aquí de Querétaro. Yo estudié en el Tecnológico de Querétaro la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Programación. Esta carrera, de hecho, en su momento era una carrera nueva. Y fuimos de las primeras generaciones de ingenieros de sistemas computacionales en Querétaro. Los primeros ingenieros de sistemas computacionales egresados en Querétaro, o dicho de manera más general, los primeros profesionistas de la informática en Querétaro fueron egresados del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey fue la primera institución educativa en Querétaro en ofrecer la ingeniería en sistemas computacionales. Y el primer ingeniero de sistemas computacionales, o la primera generación del Tecnológico de Monterrey, salió en el 1979. ¿Eres egresado entonces lo que conocemos como el ITQ? El ITQ, antes conocido como, actualmente es Instituto Nacional de México, Campus Querétaro. Campus Querétaro. Cuando yo estuve en la carrera era el Instituto Tecnológico de Querétaro. Pero cuando entré a la prepa ahí, era el Instituto Tecnológico Regional de Querétaro. Regional de Querétaro. Sí. Ahí estudiaste la preparatoria. Ahí estudié la preparatoria y posteriormente ingresé a la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. ¿Por qué estudié la Ingeniería de Sistemas Computacionales? Realmente en la preparatoria yo estudié técnico en electrónica, ¿de acuerdo? Entonces mi intención era estudiar Ingeniería Electrónica. Pero como en Querétaro no existía la carrera como tal, ninguna institución de educación superior daba esa carrera, y de hecho a nivel nacional solo había 3 instituciones, que era la UNAM, la UAM, la FIME, 4, y el Tecnológico de Monterrey en Monterrey. ¿Por qué estudiar? Obviamente nos dices, estudiaste la preparatoria electrónica, pero en aquella época no se hablaba mucho de este término de informática, de manejo de computadoras, es decir, en un lenguaje coloquial. Muchos estudiaban abogados, por ejemplo, ¿no? Era como el boom. ¿Por qué estudiar esta rama? Sí, bueno, de hecho, desde la formación de secundaria, yo estudié en la secundaria técnica número 1 actualmente, lo que era la ETI 59, la Escuela Tecnológica Industrial Benito Juárez, número 59, y 59 porque es la 59 secundaria técnica en el país. Ese es el número de las escuelas secundarias. Yo ahí estudié electricidad, y estuve en electricidad, después en electrónica, y yo quería seguir estudiando ingeniería electrónica. Pero al no ver esa posibilidad de que existiera ingeniería electrónica, pues opté por ingeniería de sistemas computacionales porque era la más parecida. Cuando nosotros como estudiantes vimos la carrera de ingeniería de sistemas computacionales, pues era hablar de algo entre conocido y desconocido. ¿Por qué? Porque no teníamos certeza de qué era eso. Computadoras no había muchas en Querétaro. En ese momento, cuando nosotros empezamos a estudiar, solamente había 4 o 5 computadoras en Querétaro. Una estaba en la Universidad Autónoma de Querétaro, otra en el Tecnológico de Querétaro, otra en Kellogg's y otra en Tremec. ¿Te refieres a una computadora? Un equipo, una computadora. Un equipo, cuando usted dice así, no, era así. Cabía en un cuarto. Un mueble, digamos. Sí, eran muy grandes y requerían mucho cuidado, piso falso, temperatura apropiada, etc. De hecho, la primera computadora se instala en Tremec en 1965 por el señor Salvador Malagón. Él es el que recibe la computadora y le echa a andar.
que precisamente es todo un reto porque esas personas pues no eran del área, no eran ingenieros de sistemas, entonces reciben el equipo y lo tienen que echar a andar, junto con, descansa en paz, el señor Memo Muñoz. Pero yo sí, Memo Muñoz, que fue parte de ese equipo, y que de hecho fue miembro honorario del Colegio Profesional de la Informática. Al ser una carrera que tú nos mencionas, Toño Vega Páez, ingeniero o amigo, que era desconocida, que no sabían a dónde iba, terminas la carrera y dices, bueno, ¿cuál es la oferta laboral que existía? ¿Para dónde te movías? Bien, de hecho, efectivamente, dentro del transcurso de la carrera, pues aprendimos básicamente lo que para nosotros era desconocido, porque no sabíamos realmente en qué estábamos, pero como era la más parecida a la electrónica, pues ya aprendimos que se trataba de equipos de cómputo electrónicos, y de hecho la computación electrónica, la computación está basada en la electrónica actualmente. O sea, Cuando llegamos a la computación cuántica ya va a ser otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto, la computación de hecho ha avanzado en gran medida al avance de la electrónica, porque cada vez se puede procesar más. Pero la ingeniería en sistemas computacionales es más abstracta, es más matemáticas. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar, supimos a qué íbamos a dedicarnos, que era a programar equipos de cómputo. De hecho, mi carrera es ingeniería en sistemas computacionales en programación. Porque íbamos a dedicarnos a programar computadoras. ¿Qué lenguajes había en aquellos tiempos? Unos lenguajes que ya ahorita ya los muchachos actuales ya no los conocen, como COBOL, Fortran, lenguajes ya muy, que se usaban en aquellos tiempos y que eran los que se necesitaban para programar los equipos de cómputo. Como esto de la electrónica va muy rápido, cuando entramos había unos equipos de cómputo y cuando salimos ya había otros, ¿no? Entonces hubo que actualizarnos de inmediato prácticamente. Y entonces los equipos de cómputo que estaban llegando en aquellos tiempos, estoy hablando del 85, ya digamos eran más modernos, ya no eran esos equipos grandes que necesitaban casi de una habitación, sino ya eran un poco más pequeños. Y cuando digo más pequeños, era que pues ya eran una habitación pequeña, ¿no? Pero siguen siendo equipos complicados, sobre todo aquellos equipos que iban a ser utilizados por empresas que requerían más poder de cómputo. Pero también en aquellos tiempos empiezan a salir las computadoras personales como un ejercicio, pues digamos, más didáctico que para dar soluciones de empresa. Era difícil conseguir equipos de cómputo, programas y programar a la vez ante esta innovación que me imagino llegó de golpe a nuestro país. Sí, así es. De hecho, las computadoras llegaban con su sistema operativo y no llegaban con aplicaciones. O sea, ahorita compramos una computadora y ya tiene aplicaciones, ya tiene procesador de texto, ya tiene todo. En aquel tiempo llegaba el equipo con su sistema operativo nada más y había que programar todo. Todo había que programar. Había ya algunas soluciones interesantes, pero sobre todo norteamericanas, que no nos servían. Entonces, empezamos a hacer labores de programación, programando sobre todo nóminas, cuestiones de manejo de personal, etcétera, y cuestiones financieras, que fue donde se empezaron a desarrollar los programas en México, digamos. En otros latitudes puede ser de otra manera, pero las primeras aplicaciones fueron de sistemas financieros, de sistemas de recursos humanos. Entonces nosotros como egresados, los primeros egresados, lo que hacíamos era programar nóminas, programar sistemas de contabilidad en computadoras que utilizaban esos lenguajes que nosotros habíamos aprendido. Conforme pasa el tiempo, pues esto va evolucionando, llega la computadora personal, ya como al alcance de las personas, y empezaron a llegar aquellas máquinas personales en las que se podría hacer lo mismo que se hacía en las otras, ¿no? Y bueno, actualmente ya los teléfonos celulares son una computadora que puede hacer todo eso que nosotros hacíamos antes, pues lo puede hacer cualquier máquina. O sea, puedes tener una nómina en un teléfono sin problema, ¿verdad? Y bueno, ha evolucionado lo que ahora conocimos como inteligencia artificial. Y en aquella época, cuando sales de la universidad, ¿era difícil conseguir trabajo? Sí, era complicado por dos razones. Una, la primera, y esa es muy comprensible en razón de que si nosotros aprendimos en la escuela qué es lo que íbamos a hacer, las personas no sabían qué íbamos a hacer nosotros. No tenían ni idea qué íbamos a hacer. Y a la fecha sigue siendo un problema, y es uno de los retos que tenemos como colegio, en el sentido de que
todas las carreras tienen especialidades. Digamos, un médico es un médico general, pero tiene un otorrino, tiene un oftalmólogo, ginecólogo, es cirujano, etcétera, ¿no? Y eso está en función de lo que realiza, además de ser médico. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos ingenieros en sistemas o profesionales de la informática, pero ya tenemos una especialidad en razón de lo que nos dedicamos. Entonces, algunos se dedican a bases de datos, otros se dedican a desarrollo de sistemas, otros se dedican a implantación de sistemas, otros se dedican a labores de crear entes de inteligencia artificial, etc. Pero no existe una definición para esas especialidades todavía. Sigue siendo la base la informática. La base, digamos, no está definida. Es como decir, cuando se estudia Derecho, se sale como abogado. Y a lo mejor en la carrera estudia alguna especialidad, ¿verdad? El médico sale como médico general y después estudia una especialidad y después se va especializando. En nuestro caso todavía eso no existe. ¿Cuál es el conjunto de conocimientos para un profesionista de la informática y que tenga un nombre fijo? Todavía es uno de los retos que tenemos. ¿Por qué? Porque todas las carreras nuevas se enfrentan a eso. ¿Qué sucedía? Cuando nosotros salimos, decían, bueno, vas a trabajar con una computadora, ¿no? No tengo ni computadora. No tengo computadora, entonces quienes nos demandaban eran quienes tenían equipo de cómputo. Pero a la vez no sabían qué era lo que éramos capaces de hacer. Entonces nosotros teníamos que llegar con propuestas, bueno, ya tiene la computadora, aquí podemos hacer esto, esto y esto y esto. O habría que convencer, en todo caso, bueno, esto si lo hiciera con una computadora, y convencer de que compraran equipo. Ahora que mencionas el colegio, estamos platicando con Antonio Vega Páez del Colegio de Profesionistas de la Informática en el estado de Querétaro. ¿Cómo se conforma, cómo nace este colegio? La inquietud, entiendo que, bueno, eres egresado entonces del ITQ, pero también algunos compañeros, me imagino, tuyos están también involucrados en el colegio. ¿Cómo nace esta parte? Sí, el colegio nace con la finalidad precisamente de abordar estos retos que comentaba, de empezar a definir de manera generalizada cuál es el conjunto de conocimientos que debe tener cualquier profesionista de la informática para considerarse profesional de informática. ¿Por qué? Porque sucede que actualmente las instituciones de educación superior imparten carreras que o bien son licenciados en informática, o bien son ingenieros de sistemas, o bien son ingenieros en computación, o son licenciados en cibernética. Tecnologías de la información. Tecnologías de información. Esos conceptos han evolucionado. El concepto, por ejemplo, de informática, o los licenciados en informática, es europeo. Y viene de aquellas personas que fueron a estudiar a Europa y regresaron con el concepto de la informática, que es francés, Information Automatique, ¿verdad? En el caso que yo soy ingeniero en computación, es de personas que fueron a estudiar a Estados Unidos y vinieron con el Computer System, el sistema computacional. Entonces, digamos que existen esas dos corrientes en cuanto desde el punto de vista nominal de los nombres, ¿no? Con el tiempo, al haber, digamos, una ambigüedad entre, bueno, a qué se dedica un licenciado de informática y un ingeniero en sistemas, entonces al principio decían, bueno, es que el informático es más administrativo y el ingeniero de sistemas es más programador, ¿no? Como que esa fue una primera diferencia. Pero con el tiempo se fue diversificando, entonces el concepto que empezó a surgir fue tecnologías de la información y la comunicación, para definir a todos aquellos que nos dedicamos a esto, ¿no? A este momento ya ese concepto ya tampoco es ya no abarca todo. El concepto que hoy está surgiendo es tecnologías digitales. Eso te quería preguntar, mi estimado Antonio Vega Páez. Tú eres catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro. Uh-huh. Tiene una trayectoria muy amplia en el sector educativo, el maestro Vega Páez. ¿Hacia dónde vamos? Ahora, como bien lo decías, con los dispositivos móviles, las nuevas carreras, ¿a dónde va la información, la tecnología, la informática, la programación? ¿Qué estamos viviendo? Pues en principio, esa es una pregunta muy interesante, no sencilla de responder. ¿Por qué? Porque básicamente quienes dictan el desarrollo tecnológico son las empresas privadas. Okay. Entonces no se dictan políticas públicas en general para este tipo de cosas. O sea, ¿a dónde vamos? Está como que definido por los que hacen la tecnología. En su momento, inclusive, nosotros como especialistas del área nos certificamos en varias tecnologías.
Estas tecnologías actualmente ya no existen. Entonces, inclusive, si usted quiere certificarse como experto en Office, la certificación se la da Microsoft. No se la da la universidad o la empresa. La da la empresa. Y así de esta manera muchas empresas dan sus certificaciones de acuerdo a su tecnología. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es una pregunta interesante, difícil de responder, porque además la forma en cómo se instituye una nueva carrera no la conocemos, no sabemos. De repente sale una licenciatura en ciencias de datos. Ah, caray. ¿Y eso qué van a hacer? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? Entonces, inclusive para nosotros, y déjeme comentarle que nosotros decidimos llamarnos Colegio de Profesionistas de la Informática porque consideramos que el término informática era el más general en ese momento. Amplio. Fue el más amplio y el que la gente conocía más. Pero hubo un debate interno en ya llamarlo Profesionistas de las Tecnologías de Información y Comunicación, porque ya estaba el término, pero decíamos, bueno, es que todavía no está claro para todos qué es eso. Seguimos con el mismo problema. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si usted tiene un problema con un equipo de cómputo o tiene un problema con su sistema computacional, ¿a quién va a llamar? Pues al de la computadora, ¿no? O sea, sí. ¿Y cuál es su especialidad? No, pues nos manda a llamar desde si se apagó si no funciona la impresora, si falló el sistema. O sea, es muy general. Entonces, esa necesidad de que los ciudadanos conozcan qué hace cada uno es una necesidad que es entendible porque la profesión no está madura desde el punto de vista del conocimiento social, ¿verdad? Sí. Que es uno de nuestros retos que tenemos como profesionistas de la informática. Y bueno, esto porque aquellas profesiones que sí está bien definido qué hace un médico especialista en ginecología, un abogado especializado en penal, un contador fiscalista, bueno, esas profesiones son antiguísimas, tienen siglos, sí, en la historia humana. En nuestro caso, en el panorama mundial, nuestra carrera tiene 60, 70 años, 80, cuando mucho, como profesión. La actividad ya existía antes. Entonces es muy poco tiempo. De la misma manera que si ahorita nace hay una moda de que salgan nuevas carreras. Siempre hay la duda, ¿no? Bueno, ¿y qué van a hacer, no? Por ejemplo, actualmente en la universidad, yo trabajo para la Facultad de Derecho en la licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Dicen, ¿y qué van a hacer? ¿Qué hacen? ¿A qué se van a dedicar? Eso mismo sucedía cuando nosotros terminamos la carrera. Y sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer un proyecto en el que primero las universidades consideren la posibilidad de que haya una sola carrera que tenga un solo nombre para todos aquellos que nos dedicamos a esto. Y después ya cada quien su especialidad. Y que esa especialidad esté definida de tal manera que los ciudadanos sepan a quién recurrir. A la especialidad. A la especialidad. Mi estimado Antonio Vega Páez, el colegio, ¿cuáles son los retos que tienen para los próximos tiempos o a corto plazo, digamos, no solamente de estar absorbiendo, estar generando mayores afiliados, adherentes al colegio, sino en planes y programas de actualizaciones? Bueno, tenemos dos retos básicos en general. El primero es que este auge de la inteligencia artificial, que es un auge actual, no es el primero, ya van varios, pero este es el más determinante, este es el más importante. Hubo auges antes, yo recuerdo mucho en los años 90 que salió un libro que se llamaba Inteligencia, aunque sea artificial, ¿verdad? Porque el término estaba inclusive muy polémico, ¿no? Pero hubo varios auges, pero en razón del avance de la tecnología electrónica, ya nos permite hacer aplicaciones que están al alcance de la mano. Entonces, el primero es, ya hay especialistas y ya empiezan a generarse licenciaturas en inteligencia artificial. Okay. Ya especialistas en inteligencia artificial, en entrenar a gente. Ya hay oferta académica. Ya hay oferta académica de eso. O sea, bueno, cuando menos en la fase terminal. Okay. Cuando menos en la fase terminal. ¿Cuál es el reto? Bueno, primero, y eso a mí me gustaría hacerlo en el ejercicio en el estado que es lo que tenemos planteado, es hacer un censo de todas las universidades, qué carreras con el área están. Y junto con las universidades, checar cuáles son los contenidos que tienen.
para establecer un contenido mínimo o tronco común para todos aquellos que somos del área, ¿no? Y tratar de buscar un nombre, pero eso sería un trabajo porque los profesionistas estamos trabajando, ¿no? Estamos desarrollando, estamos en nuestras actividades. Y las universidades que tienen la finalidad de formar a los nuevos profesionistas, cuando van a formar a una nueva carrera, pues utilizan los elementos que en su momento tienen y con las especialidades de quienes estén alrededor, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, creo que uno de los puntos principales es que esas, digamos, necesidades las pudiéramos estudiar y hacerlas más generales. Eso sería un avance en la definición de un programa de estudios, digamos, que fuese único y que a partir de ahí empezaran las especialidades, ¿ya? Desde otro punto de vista, uno de los retos principales del colegio es la agremiación. ¿Por qué? La agremiación no es sencillo. Entonces, agremiar profesionistas no es sencillo. No es sencillo. Inclusive con los colegios más consolidados. Regularmente, ¿qué es lo que sucede? Los colegios más consolidados se agremian porque están ligados a algo que tiene que ver con una regulación gubernamental. Por ejemplo, los colegios de arquitectos tienen que estar colegiados para poder realizar y supervisar obra pública. De ahí nace el director responsable de obra, ¿verdad? Exacto. Los proyectos de tecnología de información no tienen esa normatividad, y que de hecho el reto es impulsar a nosotros, ¿no? Para que cualquier proyecto de tecnologías de información, ya sea público o privado, el ciudadano tenga la certeza de que quien lo está desarrollando está colegiado, está actualizado, ¿verdad? Y está avalado por el gremio, ¿de acuerdo? Eso desafortunadamente no sucede ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos primero agremiarnos, organizarnos, y eso no es sencillo. Eso ha sido complicado, eso ha sido bastante complicado, es un reto al interior de... Y el tema de la privacidad de datos también a la hora de contratar, ¿no? Porque, bueno, hay empresas o personas que los contratan y quieren tener su programa seguro, blindado, y no darles la información a cualquiera. Sí, efectivamente, y qué bueno que lo menciona, doctor, porque hay códigos de ética. Por ejemplo, los médicos tienen su código de ética, los psicólogos, por ejemplo, no pueden divulgar lo que en términos de una terapia psicológica se le dijo al profesionista, ¿no? Tiene esa obligación, los abogados, todos. Hay un código, usted sabe que hay un código de ética en general de los profesionistas, sí, pero hay un código de ética por cada profesión. Cuando nosotros egresamos de la carrera, nos hicieron curar un código de ética que tiene que ver con esta confidencialidad, con esta privacidad de los datos, pero es general. El colegio tiene un código de ética que elaboramos nosotros mismos, pero que a la fecha en que se creó ahorita ya tenemos que actualizar, porque ahora vienen otras cosas más retadoras, ¿no? Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Genera pues muchos problemas de derechos de autor. Entonces, pero finalmente lo que nos queda a nosotros como profesionistas de la informática es señalar los riesgos, porque finalmente ese es un problema de derechos de autor, no es nuestra especialidad, es problema pero obviamente la solución tiene que venir con especialistas de nuestra área y con especialistas de los derechos de autor. Estimado Antonio Vega Páez, presidente del Colegio de Profesionistas de la Informática del Estado de Querétaro, yo te quiero agradecer mucho pues la orientación y cómo nace todo este proceso de la informática, lo que hoy tenemos en tecnologías de la información, la inteligencia artificial, los dispositivos móviles. Es verdaderamente algo que ya no va a haber un paso para atrás. Yo quisiera que, por último, y agradecerte, invitaras pues a quienes nos ven en este programa para que puedan acercarse con ustedes para pues estos grandes retos de actualizaciones. Claro que sí, con todo gusto. De hecho, para eso es el Colegio de Profesionistas de la Informática. Tenemos un enlace en el que pueden inscribirse, hacer solicitudes vía electrónica y que entra a análisis del consejo y hacemos el trámite para los que estén interesados, ¿no? Sobre todo, a mí me interesan mucho aquellos que vienen de otros lados,
y vienen a instalarse, por ejemplo, con los data centers, seguramente vienen muchos especialistas. Me gustaría conocerlos, ¿no? También saber cuál es su especialidad, dónde estudiaron, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es muy interesante para que nosotros tengamos un panorama más amplio. Primero, lo que comentaba al principio, ¿cuáles son todas las carreras que se ofrecen en las instituciones de educación superior? Y segundo, ¿a qué están dedicando cada uno de los profesionistas que están ejerciendo en el Estado? ¿Dónde los pueden buscar ustedes como colegio? Tenemos una página web, es www.copieg.org. Ahí está el enlace de la solicitud de inscripción. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Antonio Vega Páez esta plática muy orientadora, reitero, que también nos pone alerta de los grandes retos académicos, profesionales y de tecnología que va a venir para Querétaro y para el mundo, y que nos agarró al país con los dedos en la puerta y tuvimos que entrarle. Y bueno, pues tú eres de la generación, o somos de la generación que entramos a una vida a través de una computadora sin saber tal vez ni siquiera aprenderla. Hoy los grandes retos son actualizarse, participar en un colegio, y bueno, pues te agradezco mucho que tenga las puertas abiertas para quienes tengan la intención de colegiarse con ustedes. Muy bien, le agradezco mucho, muy amable. Al contrario, muchas gracias, y gracias por platicarnos de tu vida también. Gracias, doctor, muy amable. Gracias también a todo el equipo del área de comunicación social de la Secretaría de Educación. Muchas gracias por grabar, por apoyarnos en la edición. Y gracias también a la FECAPET por facilitarnos las instalaciones para realizar este programa. Se despide de ustedes Arturo Vallejo Casanova. Que tengan un excelente día, semana, mes. Gracias. Hasta la próxima.